Bueno, ahora vamos a comenzar por la tradición normalizadora disciplinadora, que es la que habla del buen maestro. Sabemos que docentes hubo desde tiempos innumerables, y que de pronto la tarea del docente fue cambiando, ¿no? Antes de que se instituyeran los sistemas educativos, los docentes en realidad trabajaban por parte de pago de las familias que de pronto los contrataban, eran llamados preceptores y eran quienes de pronto iban a las casas para poder trabajar. Algunos hasta vivían con estas familias. ¿Qué sucedía? Claro, solamente podían alcanzar este nivel de educación solamente las familias adineradas. Entonces, realmente no era una educación compartida con otros. En realidad nos va a decir la autora que los programas de formación docente van a tener su origen en los sistemas educativos modernos, en la modernidad, que es cuando se consolidan las naciones entonces modernas y ven en la escuela una forma de poder llegar a la población, ¿no? Esto desde el sistema político. Entonces empiezan a hablar de los proyectos políticos y económicos y sociales y ahí van a centralizar en los sistemas educativos estos propósitos, ¿no? De poder llegar a todos. En Europa y en Estados Unidos este origen tiene que ver mucho con la industrialización. Cuando se dio la era de la industria, cuando comenzaron a incrementarse las industrias, hubo un pasaje de toda la población que trabajaba en el campo hacia las ciudades. ¿Qué pasó con esto? Este cambio, esta industrialización, más las migraciones del ámbito rural, como les decía, a las ciudades, dio cambio en las costumbres. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a un horario en el campo, levantarse temprano para cuidar el ganado, para ver lo que era la agricultura, a de pronto ir a una ciudad en donde los lugares, los sitios son más acotados, donde de pronto había mucha gente, donde además los trabajos pedían horarios distintos, como por ejemplo las fábricas. Entonces, todo esto creó una demanda que hizo que hubieran grandes cambios sociales. Frente a esto también lo que pasó es, como dice la autora, los nombra así, dice bolsones de miseria humana. Mucha gente también que se fue hacia las grandes ciudades en realidad no pudo conseguir trabajo y entonces las familias vivían hacinadas en lugares que no eran poco propios y que de pronto esto iría a ocasionar a lo largo del tiempo grandes pestes y enfermedades porque la gente no tenía lugares donde poder ir al baño, poder satisfacer sus necesidades primarias, donde poder acicalarse. Entonces, todo esto generó un conflicto a nivel social y público que es por eso que se pensó en esta maquinaria pedagógica, como dice la autora, con el fin de normalizar la sociedad, una sociedad que no estaba civilizada según ellos. Entonces, el primer sistema va a ser el sistema lancasteriano. Ellos comienzan a trabajar dentro de las fábricas y se decía que eran los gritos porque en realidad los docentes tenían que gritar para poder ser escuchados por los grandes ruidos de las máquinas. Tenían sistemas de monitores y de instructores, o sea, el docente, como no podía abarcar a todos los alumnos, entonces determinados alumnos que eran más avanzados servían de monitores de aquellos que no que no tenían tanto conocimiento. El segundo fue el del buen maestro, el ejemplo moral para las masas díscolas, en donde los docentes tuvieron que trabajar para poder ayudar a este conglomerado de personas. En la Argentina es el Estado quien se encarga de crear la homogeneidad dentro de la sociedad civil para que la conforme. ¿Por qué? Porque estaban no solamente, como dice la autora, por parte de la barbarie de la gente que vivía en nuestro país, sino además porque hubo grandes grupos de inmigraciones que llegaron a nuestro país y que tampoco compartían ni cultura, ni idioma, ni tampoco nada que los afianzara hacia lo que era nuestro país. Entonces, a partir de esto, el Estado se colocó en un Estado educador,
se conformó como un Estado educador y entonces empezó a formar docentes para que ellos sí fueran los articuladores entre la familia, los niños y la sociedad que se pretendía formar. Es así como se habla de la formación del ciudadano, pero en realidad la formación del ciudadano no es más que la formación, en realidad, a nivel de civilizar, ¿no? Se hablaba de civilización y barbarie. Entonces la empresa educativa empieza, como dice la autora, a ser una empresa de disciplinamiento de la conducta. La idea era que la barbarie autóctona, como dijimos, y los inmigrantes pudieran homogeneizarse ideológicamente, y sería como una homogeneización de las masas, ¿no? Y más que habilidades, lo que se pretendía era más que habilidad, quiero decir, o el desarrollo del pensamiento, del conocimiento, era esto, civilizarlos. Entonces había que inculcarles normas de comportamiento, conocimiento útil, básico, porque no era importante que supieran muchas cosas, sino que la formación tenía que servirles para algo, ¿no? En este caso, servirles para poder trabajar en una fábrica. El docente entonces era encargado de impulsar campañas de salud pública y de acciones de control social. Era un proyecto de filosofía positivista, orden y progreso, ¿sí? La realización de la enseñanza y un sistema de instrucción pública. Esta idea de que si nos ordenamos, nos disciplinamos, entonces vamos a progresar, ¿no? Y esta mirada siempre hacia una Europa que supuestamente era más moderna y a la cual teníamos que imitar. En realidad eran ideas extranjeras de modernización. Pero a esto se le sumaba el espiritualismo pedagógico, que era una corriente ideológica que reforzó los rasgos centrales de la tradición de la que estamos hablando, que es la normalizadora, en donde aparecieron lo que ustedes seguramente habrán escuchado nombrar con las maestras normales, ¿no? Cuya misión era hacer un pueblo moral, culto, limpio y despabilado, decía una de ellas en uno de los textos que Davini cita. Y dice, si son más generosos, más sufridos, más constantes en el trabajo, más amables, más saciados, de mejores sentimientos, nuestra obra habrá sido buena. Y en realidad la maestra normal, decimos maestra normal porque en realidad fueron las mujeres las que tomaron este lugar, era como una mirada de una segunda madre, ¿no? Mientras que dentro del sistema educativo serían los últimos años y los cargos de director ocupados por los hombres. La escuela normal entonces preparaba durante la enseñanza del nivel medio o secundario a estas personas para que luego fueran maestras. Eran la legión de los maestros patrioteros, con profunda autoestima y valoración social de entrega personal, ¿no? Y realmente la sociedad los apoyaba muchísimo, tenían un gran estatus dentro de lo que era la sociedad, había una gran autoestima y una valoración social. La educación entonces era un proceso de socialización o endoculturalización. La escuela entonces era un hipersistema capaz de consolidar matrices ideológicas. Y lo importante de destacar es esto, que estas legiones de docentes en realidad hicieron mucho por la escuela pública, por la instrucción pública, porque en realidad tuvieron un nivel de compromiso muy alto, tanto con la escuela como con los alumnos. Las experiencias fueron realmente significativas y había una impronta de su trabajo desde una utopía, porque ellos de corte positivista pensaban en un mundo mejor, ¿no? Esta persecución que tenía la edad moderna por mejorar la población, mejorar el nivel cultural y la educación. No tuvieron grandes recompensas económicas, pero sí eran muy bien reconocidos sus esfuerzos a nivel social y a nivel simbólico. La tradición normalizadora, su carácter civilizador, reforzó la dimensión de inculcación ideológica que imponía como un único y legítimo orden, ¿no? Y todo lo que viniera por fuera de las escuelas entonces no era bien tomado o no era tomado como algo que podía ser importante para los docentes que estaban impartiendo educación. O sea, todo lo que la escuela impartía era lo que estaba aceptado. Si bien había niños que venían de otras culturas, no se tenía en cuenta esto porque la idea era homogeneizar. Entonces las diferencias trataban de ser aplacadas. La escuela era concebida como el ámbito del saber y se restringía entonces a sus espacios.
y a su noción de cultura. La función del docente era el disciplinamiento, ¿no? La disciplina frente a todo, había que normalizar a niños y a las familias, y este era el mandato social del deber ser, ¿no? Entonces el docente tenía que demostrar, él mismo debía ser un modelo de lo que se debía hacer. Y era absolutamente un discurso prescriptivo. Esta tradición normalizadora actualmente la podemos ver dentro de lo que es nuestro sistema educativo, dentro de lo que es la escuela, dentro de lo que es el discurso, dentro de lo que los docentes a veces realizan durante las clases, porque ha quedado como muy apegada dentro de lo que es la cultura docente. Y esto dice la autora, ha debilitado el desarrollo profesional, porque mientras siguen estas creencias y se siguen consolidando, a los docentes les ha costado mucho poder virar su rumbo, cambiar la mirada y hacer grandes cambios a nivel de educación. ¿Qué pasa? A veces los docentes nos formamos de determinada manera, pero cuando vamos al ruedo, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la institución, se nos da una serie de pautas, a veces explícitas, a veces implícitamente, que hace que todas nuestras ideas de innovación terminen siendo sofocadas por esta mirada. Como dice la autora, hoy puede verse su ligación con el saber hacer, manejo de materiales y rutinas escolares, de débil formación teórica y disciplinaria, una visión utilitaria de la formación sin ver enfoques, paradigmas, ¿sí?, o teorías. Los intentos de reforma no logran remover estos puntos que están tan enquistados, nos dice la autora. Si bien en nuestro país en 1969 hubo un paso importante durante la época del gobierno militar, en donde se trató de que esta formación pasara a otro ámbito que tenía que ver con el nivel terciario. Se trató de hacer, de inculcar una formación aún más amplia para los docentes, porque hasta el momento solamente con ir al nivel secundario y recibirse ya estaba para que uno fuera maestro. Entonces, en 1969 esto trató de desviar un poquito esta mirada, pero el tema del modelo obstaculizó el ver al diferente, y realmente hizo que no hubiera un cambio muy profundo dentro de su formación. Y esta formación ha tenido secuelas, este modelo ha tenido secuelas en los docentes, porque en un momento en donde el modelo tiene que homogeneizar, ¿no? El docente tiene que salir a lo que es la sociedad para homogeneizarla, para disciplinarla, quedó tan enquistado que el modelo obstaculiza la mirada de un alumno distinto, de una sociedad realmente diversa, heterogénea. Entonces, actualmente choca este modelo tradicional que trata de homogeneizar con la realidad que vivimos de una sociedad heterogénea, en donde hay que mirar al otro y ayudarlo en sus igualdades y en sus diferencias con uno. Y esto es algo que se sigue sosteniendo. Hay un distanciamiento con el distinto, en donde en realidad todo aquel que no es igual a lo que se pretende, a este modelo, es un desvío, sale de lo que es normal. Y esto, nos dice la autora, pierde el diálogo con la pedagogía, que supone la relación entre sujetos diferentes. El pensamiento normalizador hace que haya sujetos dentro de los modelos que estén estandarizados, que hay una tendencia a modelizar la realidad y a manejarse con distintos estereotipos. El problema con los docentes acerca de este modelo es poder verse también como trabajadores. Los docentes, acuérdense que en este modelo son vistos como personas que por la vocación persiguen la docencia, cuando en realidad son otros también, hay otros objetivos valederos para poder ser docentes. Pero este estereotipo del docente que trabaja, pero lo hace sin desinterés material, ha hecho, por ejemplo, como nos ha dicho Achille, y que lo hemos trabajado nosotros en la cátedra, les ha obstaculizado al docente poder verse como un profesional o como alguien, como un trabajador, ¿no?
Y este pensamiento normalizador es coherente con este discurso y con el origen histórico de la constitución del Estado docente, en donde hay un disciplinamiento de parte del Estado hacia el docente y hacia el profesor. Y bueno, por eso es que el Estado ha sido tan prescriptivo en su accionar sobre el docente, ¿no? Diciéndole qué era lo que debía hacer. Por eso pesa a veces más la imagen del docente como funcionario del Estado que como un profesional capaz de poder pensar por sí mismo y ser un profesional intelectual. La utopía civilizadora también es algo que nos ha quedado en nuestro haber porque se fue perdiendo por el deterioro de las instituciones públicas y la lucha política. Realmente estos docentes patrioteros de los que hablamos, los de la escuela normal, las maestras normales, seguían una utopía de un futuro mejor, ¿no es cierto? Y realmente al momento, bueno, con tantas situaciones a nivel social y tanto desprestigio de la tarea docente, se ha perdido un poquito la mirada hacia la utopía. Y además hubo una burocratización que incentivó la función reproductora de la educación, en donde hay un detrimento de la función transformadora, y aquel docente que desea transmitir por ahí es acallado, como decíamos hace un ratito, o sofocado, y termina adhiriendo a estos modelos. Hay una también constante nostalgia hacia el normalismo, hacia aquellos tiempos, y una nostalgia que va acompañada de una pérdida de un proyecto social y educativo, donde el docente siente que hay un descenso en el prestigio y el estatus social de su profesión, que hay un deterioro de las condiciones sociales y laborales en las cuales él trabaja, y hay un descenso de la valoración social. El docente hoy se siente, dice la autora, desprotegido de la paternidad del Estado, que a veces suele hasta cuestionarlo y criticarlo. Acá no estamos hablando de un gobierno en particular, sino una sucesión de gobiernos que realmente han sido muy duros con la profesión, que hay escasas herramientas para poder atender lo que es el desafío que nos da la realidad, y por lo tanto lleva a una autodesvalorización del docente. Un no poder con esta realidad que se vive, y hay un constante reclamo del docente por exigir una mirada de parte del Estado que lo guíe, que lo ayude y que de pronto le devuelva este estatus. Como mecanismo de defensa frente a toda esta situación, dice la autora que hay una autolegitimización y resistencia de la docencia que priorizó el compromiso afectivo con sus alumnos y que va dirigido a su tarea, ¿no? Y no al servicio del Estado. Es como que el docente se ha aferrado a esto de el trabajo con los niños, y bueno, en pos de este niño es que se trabaja y que se trata de mejorar, pero no así como un servicio para el Estado. Sin embargo, bueno, año tras año realmente las escuelas son las que suplen algunas veces al Estado, o son las herramientas del Estado para poder llegar a la sociedad y poder ayudar en distintas situaciones de crisis. Esto sobre todo si lo podemos ver hoy en la actualidad, en esta virtualidad que nos envuelve, podemos ver cómo la escuela sigue manteniendo contacto con la población y hace llegar el Estado de esta manera, ¿no? Seguimos siendo los medios para. Así que bueno, esta es la primera tradición que vamos a abordar. Próximamente voy a enviarles los videos con las otras dos y también con estas corrientes que no llegan a legitimarse. Muchas gracias.